En esta mañana quiero compartir y reflexionar junto con ustedes sobre uno de los temas más importantes que tiene la palabra del Señor y que es fundamento de nuestra fe, que es la doctrina de la justificación por la fe. Así que si en esta mañana al salir de este lugar te encuentras con un vecino, te encuentras con un amigo o un familiar que no pudo venir y te pregunta, ¿de qué se habló en la reunión esta mañana? Y dices, pues vino un mexicano que habló acerca de la justificación por la fe, para recordarnos esta gran doctrina y enseñanza bíblica. Así que eso es lo que quisiera que respondieras, que hemos tratado el tema de la justificación por la fe. Ahora yo quiero mencionarte que cuando el Señor me rescató a los 21 años, joven. Todavía sigo siendo joven, pero me rescató a los 21 años. Unos meses después tuve el privilegio de ir a predicar el evangelio a la prisión de mi ciudad en Córdoba, Veracruz, México. Y allí había como unos 230, 250 presos. Y cuando yo entraba a predicar y enseñar la palabra de Dios y predicar el evangelio también, veía muchos corazones tristes, afligidos, angustiados, hombres que se encontraban allí ya por algunos años, por algún delito que cometieron, y algunos estaban en espera de su juicio. Y no entendía esto de lo que es el juicio, hasta que por la gracia del Señor entré a esa prisión, pero no como preso, sino entré a predicar la palabra del Señor. Y entonces pude comprender la situación de ellos. Ellos se encontraban en ese lugar porque los habían tomado presos por algún delito que habían cometido. Entre ellos, robo, asalto a mano armada, habían cometido algunos asesinato, algunos otros habían asesinado a un familiar, otros habían cobrado por asesinar a otra persona y los habían tomado presos y ahí estaban, 250 más o menos que estaban allí y estaban en espera de su condena. Es decir, el juez les tenía que dictar los años de condena que se merecían según la ley, no según ellos. La mayoría de los que estaban ahí dentro decían, yo soy inocente, estoy aquí injustamente. Nadie, un 80-90%, no querían admitir su delito. Así que el juez tenía que recibir todas las evidencias para darle la pena o los años que debería pasar en la prisión. Estaban angustiados los presos. ¿Por qué razón? Porque temían el mayor castigo. Hasta que el juez los llamaba a juicio, les leía todas las evidencias de su culpabilidad y les decía los años que pasarían en la prisión. Algunos, unos meses, algunos 3 años, algunos 5 años, otros 8 años, otros 12 años, otros 20 años, otros 40 años. Y las reacciones en esos momentos en que se les dictaba su sentencia, las reacciones eran muy diversas. Unos se enfadaban y otros decían, no, es un error, soy inocente. Otros lloraban porque 25, 30 o 40 años en la prisión era todo el resto de días que les quedaba de vida y que iban a pasar en una prisión por causa
de sus delitos. Pero era demasiado tarde. Cuando el juez dictaba la sentencia, se acabó todo, a cumplir por sus errores y delitos. Es en ese momento en que pude comprender la gravedad de un delito. Ninguno de ellos pensó en la gravedad de un asesinato. Ninguno de ellos pensó en la gravedad de un robo o asalto a mano armada. Ninguno pensó que la ley tenía un castigo tan severo según ellos. Nadie pensó en esto, pero la ley ya está escrita. La ley ya está escrita. Y aquella persona que comete un delito, error o transgresión, se le aplica la ley. Lo crea el preso o no lo crea. Lo sepa o no lo sepa, se le aplica la ley, porque ya está escrita la ley. Así que al preso, lo único que le toca es recibir la condena. La crea o no la crea, la acepte o no la acepte. Digo esto porque en la palabra del Señor está escrita su ley. Y quiero mencionarte algunos listados de lo que dice la Biblia con respecto al pecado. En internet hay alguien que se dedicó a ver cuántos pecados se mencionan en toda la Biblia. Y hay un listado de 676 pecados que menciona la Biblia según su descubrimiento. Yo solo voy a mencionarte unos listados que hay aquí. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en Romanos 12, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. En 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Más adelante Pablo escribe a los Gálatas capítulo 5 versículo 19, y manifiestas son las obras de la ley, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo a los creyentes. Esto no lo debemos hacer. Como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hiciere amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y por último, Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Pablo dice a los Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo me pregunto, ¿alguno de nosotros no ha cometido alguno de estos pecados? Hemos cometido pecados. Por eso dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el gran problema del ser humano, su estado de pecado. La ley ya está escrita. Si alguno comete este tipo de pecados, su sentencia es destituido de la gloria de Dios. Ya está la ley de Dios, ya está escrita. Así que si alguno de nosotros ha mentido, se ha emborrachado o practica la embriaguez, o adúltero, fornicario, hechicero, idólatra, de esto, es que lo sepas o no lo sepas, lo creas o no lo creas, ya está establecido, ya está establecida la condena, ya está. Ese es nuestro problema. Y para considerar la justificación por la fe, es necesario primero darnos cuenta de la gravedad del pecado, la ofensa contra Dios y además la ofensa que hemos hecho a las personas que les hemos afectado con nuestro delito y pecado. Dice la palabra del Señor que un día, ya está establecido un día, en el que el Señor llamará a todos los seres humanos a juicio. Lo que todos conocemos como el día del juicio. El día del juicio final. En ese día, dice Apocalipsis 20, allí está escrito, acerca del día final, del juicio final. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto quiere decir que Dios tiene registrado en libros la biografía de cada una de las personas de la raza humana, de todos los tiempos, para que en el día del juicio, ese día establecido por Dios, sean llamados todos los seres humanos a rendir cuentas ante Dios. Y esos libros van a ser abiertos y cada uno va a ser juzgado según las obras que están escritas. Obras que hicieron los seres humanos. De forma individual va a pasar cada uno ante el trono blanco, el trono donde está Dios. Y Dios lo va a juzgar según las obras que Él hizo, la biografía de cada uno. Y nadie puede decir que no. Lo creas o no lo creas, lo sepas o no lo sepas, allí está escrita tu biografía delante de Dios. Pero dice la Biblia que hay otro libro que se llama el libro de la vida. Y en ese libro de la vida están inscritos todos aquellos que no van a juicio y a condenación eterna. Y el mar, dice el versículo 13, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuevamente dice lo mismo, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando la palabra del Señor repite frases o palabras, es que está haciendo, está subrayando, está haciendo notar que esto es, dicen en Valencia, es impepinable. Que esto es así, que Dios está haciendo un énfasis. Cada uno será juzgado según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la paga del pecado. La muerte segunda, la separación eterna de Dios en el lago de fuego, por esos pecados. Los que hemos conocido a Cristo y sabemos esto, decimos: Señor, de la que nos has librado. Se siente una angustia tremenda cuando estás a punto de recibir la sentencia de un juez. Se siente un descontrol en tu cuerpo, en el estómago se siente una pesadez porque estás a punto de escuchar las palabras del juez. Cuando las escuchas, hay una reacción en el cuerpo de hundimiento. Sientes que el mundo se cae, sientes que te faltan las fuerzas cuando escuchas 40, 50 años en la cárcel. Ya les digo, hay quien llora, hay quien se enfada, hay quien se desmaya, hay quienes gritan. Por eso la palabra de Dios dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque cuando Dios da su juicio final, nadie, absolutamente nadie puede salvar. Y dice aquí la palabra del Señor que serán lanzados al lago de fuego. Yo no sé cómo está tu situación actual, pero estás así de cerca. Porque si llegas a fallecer, a morir, sin la salvación, sin el perdón del Señor, sin la justificación de Dios, ya no hay nada ni nadie que te pueda salvar. Después de la muerte, escucha bien, después de la muerte, ni Jesucristo, escúchalo bien, ni Jesucristo te puede salvar después de la muerte. Es ahora, es ahora. Dice, vaya mensaje, Arturo. Permíteme ser tan directo, pero para hablar de la justificación por la fe, es necesario hablar de esto, de la gravedad del pecado y nuestro problema. Y ahora sí, mi mensaje sobre la justificación por la fe está basado en Romanos 3, versículos del 21 al 23, pero quiero leer los versículos 9 al 12 primero. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose a los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo
ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora del versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a verlo tranquilamente. Esto tiene mucha enseñanza, muy compacta, muy comprimida. Cada palabra es sumamente importante. Primero tenemos que entender lo que significa justificación. Justificación. La justificación es la acción de Dios de remitir o absolver los pecados de los hombres culpables y considerarlos justos gratuitamente por su gracia mediante la fe en Cristo. ¿Qué significa todo este palabrero? Es la presentación de una persona que ha cometido delito o delitos, presentarlo como justo, no que sea justo, sino presentarlo como justo por su fe en Jesucristo. Tremendo. Eso es la justicia, la justificación. Dios presenta al hombre pecador como justo. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¿Te imaginas? Toda el acta de pecados que nos acusaba delante de Dios, borrada. Todos los pecados escritos en nuestra biografía, todos esos pecados borrados. Si hubiesen sido rojos o negros, blanco total, borrados y olvidados por Dios, presentado justo. Por la fe en Jesús. ¿Qué abarca la justificación? ¿Qué abarca la justificación? El perdón total de nuestros pecados. Eso es lo que abarca la justificación. La justificación no se puede comprar. La justificación no se puede obtener por obras. No se puede obtener por obras. Es decir, porque te comportes bien o porque yo me comporte bien o haga buenas obras, le dé dinero al necesitado o dé mis pertenencias a una obra social o a una obra, ONG, no vale de nada para la justificación, porque la justificación no se puede obtener por obras, es por gracia,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que lo que abarca la justificación es el perdón total de los pecados. También otorga una posición legal de justo o justa. Fíjate bien, una posición legal. Es decir, esta persona es presentada en una posición legal. Justificación es una palabra de uso legal. Entonces Dios le da a esta persona una posición de justo. Posición, no es que la persona era una persona que se comportaba con justicia, con amor y era una buena persona, no, sino que es presentada como justo, en una posición legal. Es una posición gratuita. La justificación abarca una posición gratuita. Dios da esa posición de justificado gratuitamente. No se le paga a Dios por ella, no se le compra a Dios, no se puede obtener por obras ni por conocimiento, sino que es una posición que la da Dios gratuitamente. Y es también una posición en donde Dios la da por su bondad. Por su bondad. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Y para los chicos que quieren entender lo que es la palabra gracia, yo les digo, es cuando tú te portas muy mal. Durante la semana no haces tu habitación, donde en la semana no haces las responsabilidades que mamá y papá te han pedido que hicieras, no haces tus deberes, estás respondiendo, llorando, exigiendo, y al final de la semana dices, papá, mamá, dame mi paga, dame la paga. Y papá y mamá dice, ¿te portaste bien? Que no hiciste los deberes, que no obedeciste a mamá, que no estudiaste. Te lo mereces. Y ellos dicen, no, pero dame la paga. El padre o la madre, cuando son tocados en su corazón, dicen, no te lo mereces. Pero porque eres mi hijo o mi hija, te la doy. Eso es gracia. Eso es gracia. Y eso es lo que hace Dios. Por tus mentiras, por tus adulterios, por tu borrachez, por tu embriaguez, por tu drogadicción, por tus malas palabras, no te lo mereces. No te lo mereces. Por el daño que has hecho a otras personas con tu pecado, no te lo mereces. Pero por tu fe en Cristo, porque amaste a Jesús, creíste en Él, te doy mi gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo maravilloso de Dios, su gracia infinita. Y nos justifica, nos presenta justos, perdón total de nuestros pecados, una nueva posición como justos, no de justos, como justos. Esa es la justificación.
Eso es lo que abarca la justificación. Paso a mi siguiente punto. ¿Qué beneficio se obtiene con la justificación? Dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz. Paz. Cuando un preso sale de la prisión, dice, ya he cumplido con la sociedad. Por mi error ya he cumplido, estoy en paz. Y no es el mismo sentimiento que de aquel que está huyendo de la justicia. No es el mismo sentimiento. El que huye de la justicia siempre está inquieto, no tiene paz. Y muchos delincuentes se han entregado a la justicia porque no tienen paz. Pero cuando una persona cumple, se siente en paz. Ya lo he pagado, estoy en paz. Pues cuando un hombre o una mujer es justificada por Dios, obtiene paz. Paz para con Dios. Y ahora sí, Padre, y ahora sí, Señor, te adoro, te glorifico. Gracias, Padre, porque hay una paz, hay una relación con Dios. Si tú no tienes esta paz con Dios, algo sucede. Algo sucede. Si tienes vergüenza de acercarte a Dios, algo sucede. Algo está pasando contigo. Si tú no tienes la confianza de acercarte directamente al trono de la gracia, es que algo sucede. Examina tu corazón delante de Dios y su Espíritu Santo. Examínate. Algo pasa. Quizá no estás justificado. Por eso no tienes paz para con Dios. Puede ser. Si tienes incertidumbre, falta de fe, desconfianza, algo está pasando. Y si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesús, no tienes paz para con Dios. No hay paz. Te invito a que disfrutes de esta paz que solamente se obtiene cuando depositas tu confianza y fe en el Señor Jesucristo. Otro beneficio de la justificación por la fe es la entrada a la gracia de Dios. Como les decía, la gracia de Dios es el favor que se recibe, aunque no lo merezcamos. Dios se lo da. Entonces uno se siente enriquecido y además está confiando mucho en la palabra de Dios, en donde dices, estoy disfrutando de la gracia de Dios. Por eso ya no tengo temor al día del juicio. Por eso cuando yo me muera, sé que yo voy a la patria celestial. Yo voy a la casa de Dios, porque dice su palabra, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y luego dice en el capítulo 14 de Juan 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que si yo estoy en Cristo y yo he creído en Cristo, tengo la plena confianza de que cuando yo me muera estaré en la casa del Padre, porque he seguido el camino que es el Señor Jesús. Yo no tengo miedo a la muerte, porque sé a dónde voy. Plena confianza. ¿A dónde vas tú? Si el Señor te llamara hoy, ¿tienes la plena confianza? Y si no, cuidado, porque si mueres hoy y aún no te has refugiado en la cruz de Cristo, es muy probable que tu lugar no sea el cielo. Entrada en la gracia de Dios, gozo en la esperanza futura de la gloria. Estoy citando Romanos 5:2. Gozo en medio de las tribulaciones, dice el versículo 3 del capítulo 5 de Romanos. Porque
todos nosotros pasamos por tribulaciones, pero nuestra esperanza está en Él. Y Él es el que nos fortalece cada día. No nos deja solos. Desde el principio de la prueba o tribulación hasta el final de ella, el Señor va con nosotros. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Y por eso somos fortalecidos, porque el Señor está de principio a fin en todas las pruebas. Beneficios de obtener la justificación por la fe. Quiero terminar con esa pregunta que seguramente te estarás haciendo. ¿Cómo se obtiene la justificación por la fe? ¿Cómo se obtiene? Poniendo toda tu confianza en Jesucristo. Plena confianza en Jesucristo. No en tu religión, no en tu conocimiento, no en tus obras, no en San Pedro, no en San Pablo, no en María, no en Elizabeth, no en el Papa, no en el pastor. Plena confianza en el único y suficiente Salvador que es Cristo el Señor. Porque Dios lo envió para redimir a los que estaban perdidos. Y entre todos estábamos nosotros. Plena confianza en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Reconoce que necesitas la justificación. Has de reconocer que la necesitas. Si tú has cometido pecados en los que claramente Dios dice que el final es la condenación eterna, nadie te puede salvar. Solo el Señor Jesucristo. Por eso lo ha puesto el Señor como el Redentor. Pues díselo, Señor, te necesito. Acude al amor y a la misericordia de Dios. ¿Cómo se obtiene la justificación? Acude al amor y a la misericordia de Dios. Y eso es lo que Martín Lutero clamó a Dios. Al verse pecador, camino a condenación, lloró, suplicó a Dios: ten misericordia de mí, que soy un vil pecador. Que tu amor y tu gracia me cubran y me salven. Es una oración que se ha de hacer sinceramente a Dios. Dios mío, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por mi maldad. Me arrepiento y te pido perdón por cada una de mis ofensas. Señor Jesucristo, deposito toda mi confianza en tu sacrificio en la cruz por mis culpas y mis pecados. Creo en ti como el único que me puede salvar del juicio final y de la condenación eterna. Con sinceridad, esta oración, la que tú hagas, traspasa el mismo cielo y llega hasta el trono de la gracia. Y es lo que necesita Dios escuchar de ti, sinceramente. Es lo que quiere Dios escuchar de ti, para darte la justificación por tu fe en su Hijo Jesucristo.
¿Te gustaría hacerla esta mañana? Sé que no te lo esperabas, pero Dios ha preparado este momento para hablarte de esto tan serio. ¿Lo quieres hacer hoy? Vamos a cerrar nuestros ojos. Sinceramente, ahí en tu lugar, dile al Señor. Repite conmigo esta oración, sinceramente. Señor, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por mi maldad. Me arrepiento y te pido perdón por cada una de mis ofensas. Señor Jesucristo, deposito toda mi confianza en tu sacrificio en la cruz por mis culpas y mis pecados. Creo en ti como mi único y el único que me puede salvar del juicio final y de la condenación eterna. Por tu sacrificio hecho en la cruz, te recibo para vivir para ti por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos. Si alguna vez, si lo has hecho, el Señor empezará a producir una nueva vida en ti. Y lo verás. Gracias por su atención.